Entramos como cada noche a su casa para compartir juntos este último tramo del día, para relajarnos después del ajetreo cotidiano y poder pensar y poder dialogar acerca de aquellos temas que nos interesan, que nos inspiran y que nos animan a más. El mes pasado la Sociedad Bíblica aquí en la Argentina llevó a cabo 3 jornadas muy interesantes con distintos expositores acerca del tema Predica la Palabra. No conocía a uno de ellos que me impactó especialmente por su manera de transmitir el mensaje bíblico. Y le hemos invitado para que nos acompañe esta noche y para que podamos pensar y para que podamos dialogar acerca del desafío de transmitir el Evangelio, el desafío de transmitir la palabra en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Nos va a ayudar a pensar en ello y queremos que usted también se sume como cada noche con sus mensajes, con sus preguntas, con aquello que quiera aportar en esta noche. Vamos a poner en pantalla, allí está apareciendo nuestra vía de comunicación, usted la conoce, es el 11-2777-0000 y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, es más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir sus mensajes para con la charla y para con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida desde Bogotá, en Colombia, el pastor Nicolás Osorio. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches o buenas tardes para vos. Hola Esteban, sí, aquí apenas son las 7 de la noche. Exactamente. Bueno, aquí son las 9, somos nocturnos, como te conté recién, ¿eh? Es una característica que tenemos y vamos a disfrutar seguramente de la charla. Nicolás, me encantaría que me cuentes algo sucinto de tu vida, de tu infancia, adolescencia, juventud, y en qué momento empezaste a percibir la vocación por la tarea que hoy llevas adelante. Sí, yo nací en un hogar cristiano. De hecho mi papá era pastor, así que el cristianismo para mí era lo normal, ¿no? Toda la vida en la iglesia, toda la vida viendo como una dinámica ministerial de mi familia, era muy normal. Am, Así que crecí convencido del cristianismo, pero seguramente como la gran mayoría que tiene un testimonio similar, en mi juventud, adolescencia, empecé a tener como una crisis de fe, ¿no? Como esa pregunta realmente si yo creía por mí mismo o solo porque mi familia era cristiana. Entonces empiezo a tener esas dudas, me alejo un poco del evangelio, am, empiezo como a buscar otros rumbos, pero rápidamente realmente el Señor me trajo hacia Él nuevamente. Y más o menos a los 19 años recuerdo un momento de una humillación especial hacia el Señor, un arrepentimiento genuino. Am, Luego, después de unos años, entré a estudiar a un instituto bíblico solo como para aprender más de la Biblia. Realmente no era mi interés ser pastor. Estaba estudiando una ingeniería de sonido aquí en Bogotá. Y, y al empezar a estudiar y a conocer autores, como por ejemplo Charles Spurgeon, para mí fue muy impactante estudiar su vida, su ministerio, leer sobre su discurso a sus estudiantes y sus libros de ministerio. Empecé a ver y a entender el ministerio desde otra perspectiva. Yo lo había visto siempre a través de los ojos de mi papá, pero ahora empezaba a ver a otros pastores, a predicadores, y eso me impactó. Y yo realmente entro al ministerio pastoral por un deseo muy profundo de predicar la palabra. Es decir, siempre o desde ese momento me empezó a impactar muchísimo lo que es leer la Biblia y entender la profundidad para luego comunicarla a los demás de la forma más clara posible, y eso me atraía mucho. Entonces, pues puse en pausa mi carrera profesional para estudiar inglés
y de esa forma pude entrar a un seminario para estudiar una licenciatura en estudios bíblicos y después de eso fui ordenado como pastor en la Iglesia Bautista Renacer en donde sirvo ahora. Uh-huh. Digamos que tu gran énfasis es la enseñanza de la palabra, ¿no? Dentro del marco del ministerio pastoral. Uh-huh. Sí, digamos que esa es mi pasión, ¿no? Por supuesto, hago todas las otras labores que hace un pastor, pero mi gran pasión es predicar la Biblia y eso me ha permitido también tener contacto con otros ministerios que se enfocan en esa área del ministerio. Justamente te iba a preguntar por esto. Supongo que por tu pasión por la enseñanza bíblica es que tenés relación con el ministerio Simon Truth. No sé si lo pronuncio bien. Es un ministerio que busca ser el legado de un pastor que se llamaba Charles Simeon, o Carlos Simeón sería en español, que fue un pastor en Inglaterra por en el siglo XVII, creo, XVIII, y se caracterizaba por entrenar predicadores. Entonces, es un ministerio en el que nos enfocamos en entrenar pastores en predicación expositiva. Hacemos talleres una vez al año, y de una manera como muy dinámica, muy didáctica, como lo pudieron ver en la conferencia de sociedades bíblicas. Hacemos como talleres muy prácticos sobre la predicación. Entonces, sí, eso es lo que hacemos ahí en Simon Trust. Uh-huh. Hago un paréntesis y digo, me llamó la atención porque dice que vos crees en la diosidencia. Me encantó ese término. Te lo voy a robar, ¿puedo? Sí. ¿Puedo? Bueno, te lo voy a robar. Por supuesto, úsalo. De hecho, lo he usado en varias ocasiones bueno, hay una predicación, de hecho, un sermón puntual, creo que le puse ese título. Y aquí en la iglesia, en donde yo pastoreo, todo el mundo usa ese término, así que es muy, muy común. Genial, me encantó. Empezaría preguntándote, ya metiéndonos en el tema que nos ocupa, ¿qué tan relevante es para la iglesia predicar la palabra? Digo, no solamente que haya un momento en el culto que llamamos sermón, sino que se predique la palabra. ¿Qué tan relevante es? Bueno, creo que es vital. Yo diría que la palabra para describirlo es vital. El apóstol Pablo dijo que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En un contexto, eso lo dice en 1 Corintios capítulo 1, en un contexto en donde los griegos buscaban sabiduría y pensaban que en la filosofía era donde estaba la respuesta, donde estaba como la ruta a seguir en la vida. Están los judíos que buscan milagros, buscan poder, buscan cosas como extraordinarias, ¿no? Entonces tenemos esos dos caminos, filosofía o poder. Y Pablo dice, ninguna, en la mitad está la predicación de la palabra. Entonces Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso hace la predicación no solo relevante, sino realmente vital para la iglesia. La iglesia se sostiene sobre la predicación de la palabra de Dios. Ahí podríamos pensar, ¿qué puede hacer la iglesia o qué hace la iglesia que no es vital, ¿no? Y tenemos muchas cosas que si quitáramos, aún la iglesia existiría. Podemos quitar, no sé, reuniones de jóvenes, o incluso ciertos instrumentos musicales. Podríamos cantar sin instrumentos musicales. Podríamos no usar muchas cosas, pero si quitamos la predicación de la palabra, sencillamente la iglesia deja de ser iglesia, ¿no? Deja de ser ese pueblo de Dios alrededor de la palabra de Dios. Entonces, yo diría que es vital. Uh-huh. Esta pregunta me lleva a hacerte otra y es, ¿qué predica aquel que no predica la palabra? Normalmente, y lo que vemos en nuestro tiempo principalmente es experiencias, ¿no? Uh-huh. Experiencias personales. Normalmente, y eso, claro, es una tendencia muy fácil de caer para un pastor, y es presentarse a sí mismo como el modelo a seguir.
Entonces, habla sobre su familia, habla sobre su devoción personal, habla sobre su propia santidad y todas esas experiencias que pueden ser como motivantes para la gente, pero pierde de vista la palabra. Y muchas veces predicadores citan la palabra, pero no necesariamente citar la palabra es predicar la palabra. Entonces, eso es lo que estamos viendo tristemente hoy en muchas iglesias. Nicolás, te confieso que me gusta mucho comer, pero que no sabía, hasta que te escuché, qué es un pez globo y qué es el fugo. Contame. Sí, 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 es una ilustración que nos encanta usar en Simientras porque está muy relacionada a la palabra de Dios. El fugu es básicamente el pez globo, es una comida, es un plato japonés, así que se come crudo. Pero lo interesante es que el pez globo es muy venenoso. Entonces, para poder servir fugu en un restaurante, tienen que certificarse los cocineros para demostrar que pueden cortar bien al pez. Si lo cortan mal, entonces puede ser letal para el comensal, ¿no? Entonces, nos encanta hacer la comparación con la palabra de Dios, porque Pablo le dice a Timoteo, tienes que presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa con precisión la palabra de verdad. Y ese usa con precisión es un término en griego que es el término ortotomeo, que significa literalmente cortar con precisión o cortar rectamente. Entonces, la ilustración es, nosotros como predicadores somos como cocineros de fugu. Si cortamos mal la palabra de Dios, podemos estar sirviéndole a las personas un plato que puede ser mortal para ellos. Pero si cortamos bien la palabra de Dios, entonces les estamos dando vida, ¿no? Y eso es, digamos, una motivación, un ánimo para el predicador, para esforzarse, para predicar bien la palabra de verdad. Justamente estás mencionando el texto de Pablo a Timoteo, ¿no? Cuando le dice, procura Ujú. presentarte a Dios aprobado como un obrero Aprobado. que usa bien la palabra de verdad. ¿Corremos riesgos de no usar correctamente la palabra de verdad? Y yo estoy pensando, por ejemplo, en los religiosos en la época del Señor Jesús, ¿no? Pienso en dos grandes grupos, los Mm. fariseos y los saduceos, porque estos dos grupos tenían una característica muy particular. Paradójicamente, usando la palabra, unos le Ujú. sumaban a la palabra sus propias tradiciones, que eran los fariseos, y por otro lado otros le quitaban a la palabra algunas verdades como eran los saduceos. ¿Por qué no nos Ujú. contás acerca de estos dos riesgos? Sí, entonces justamente la idea es la palabra de Dios debe ser cortada con precisión. Y entonces encontramos varios pasajes en la Biblia, como en Deuteronomio 4 o en Apocalipsis, como termina Apocalipsis 22, haciendo una exhortación muy, muy fuerte, diciendo no añadan ni quiten nada a la palabra. Entonces, reflexionamos, ¿qué sucede cuando agregamos algo a la palabra? ¿Cómo se agrega algo a la palabra? Entonces, normalmente nos damos cuenta que cuando se agrega algo a la palabra, lo que terminamos haciendo es cayendo en legalismo. Aumentamos tradiciones, entonces las tradiciones como algo más importante que la palabra. Y siempre hay que hacer la claridad, ¿no? Porque las tradiciones no son malas, todos tenemos tradiciones, el cristianismo es una tradición, pero la pregunta es, ¿qué tradiciones tenemos que son más, que se le prestan más atención y que valoramos más que la misma palabra de Dios? Eh, o doctrinas como justamente los fariseos. Jesús les dice, ustedes están enseñando ideas de hombres como si fueran doctrina, como si fueran palabra de Dios. Entonces, eso es agregar. Agregar es imponer a la Biblia cosas que no está diciendo, imponer a la iglesia incluso cosas que la Biblia no está diciendo. Pero luego está el otro lado, que es el liberalismo, ¿no? O el libertinaje, y esa idea de como restarle importancia a la palabra. Entonces también lo vemos en Génesis,
cuando la serpiente le dice a Eva, no, no vas a morir. Si tú comes de eso, no vas a morir, vas a ser como Dios. Entonces le está restando importancia al mandato que Dios dio, como si la consecuencia no fuera tan grave. Y eso es lo que pasa muchas veces desde los púlpitos. Predicamos o muchos predicadores comunican un evangelio que llamamos light, ¿no? Ligero, como un evangelio que no demanda tanta santidad, que Dios es solo amor, que Dios no va a castigar al pecador y todo esto. Y entonces se resta, se le quita a la palabra. Y ambos extremos conducen a la muerte finalmente, porque tanto el legalismo como el libertinaje son una desviación de la palabra de Dios. Pensando en el primer caso, en los que le suman a la palabra las tradiciones, viene a mi mente una pregunta que me suelo hacer, y es, ¿solemos distinguir las cuestiones de forma de las cuestiones de fondo? ¿No? Me gusta decir que el fondo no lo cambiamos nunca, pero las formas las podemos cambiar todo el tiempo. ¿Nos cuesta distinguir una cosa de la otra? Claro, yo creo que eso que estás diciendo es muy útil. El problema está cuando volvemos a la forma, fondo, ¿no? Entonces, el tipo de música que cantamos, eso es forma. Ahora, cuando la volvemos fondo, cuando la volvemos una doctrina central, que si tú no cantas la misma música que yo canto, entonces no eres mi hermano, o no podemos tener comunión. Entonces ahí ya volvimos algo que en la Biblia no es tan importante, lo volvimos más importante, le agregamos a la palabra de Dios y entonces generamos división en la iglesia. Eso sucede mucho. Sí, creo que esa es una buena forma de expresarlo, volver a la forma a fondo. ¿Cuál es la consecuencia, decías vos, de agregar o de quitar? ¿Qué pasa? Pienso en aquel que transmite la palabra agregando o quitando, pero pienso también en aquel que recibe una palabra agregada o una palabra quitada. Exactamente. Y creo que una buena ilustración es Génesis 3, ¿no? La serpiente agrega y quita a la palabra. ¿Cómo agrega? Porque es muy interesante lo que contaste. Mencionaste recién cómo quita, pero contá cómo agrega. Sí, la serpiente le dice a Eva con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, ¿no? Entonces está exagerando el mandato, está haciéndolo más pesado, como si Dios no quisiera que ellos disfruten de la creación. Eso es legalismo, entonces se está haciendo ver a Dios como un aguafiestas, ¿no? Y eso es el agregar. Y como decía hace un momento, también está el quitar. No vas a morir, no va a pasar nada mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues finalmente Adán y Eva murieron, cayeron en pecado y murieron espiritualmente. La muerte entró a la creación y pues la consecuencia la estamos viviendo todos hoy. Bueno, le cuento que estamos charlando con Nicolás Osorio acerca de la importancia, de la trascendencia, de la exposición de la palabra de Dios, y queremos que usted se sume con sus mensajes. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación. Allí está el 1127770000, y si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya recibimos los mensajes y los compartimos. Nico, hiciste mención a otro texto que está en Marcos y también ejemplificaste el hecho de agregar y de quitar. Sí, y es lo que estabas hablando hace un momento, de los fariseos, ¿no? Es un pasaje en el que Jesús exhorta a los fariseos y los condena en realidad, porque ellos estaban agregando a la palabra de Dios sus tradiciones. Entonces un pasaje en el que los discípulos comen sin lavarse las manos. Y los fariseos los
le dicen a todo el mundo, pero ¿qué están haciendo? Están comiendo sin lavar las manos, y Jesús dice, bueno, eso es una doctrina de hombres, eso no es tan relevante. Y Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas, porque con sus labios honran al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Entonces, de nada sirve seguir preceptos y seguir esas tradiciones tan rigurosas cuando realmente están lejos del Señor. Entonces, por un lado estaban agregando, pero luego Jesús muestra cómo también le restaban y le quitaban a la palabra, porque ahí es donde aparece en ese pasaje el famoso término corbán, ¿no? Entonces era que si una persona tenía un dinero para ayudar a sus padres, pero con ese dinero también podía darlo al templo, los fariseos decían, bueno, dalo al templo y olvídate de ayudar a tus padres, es como si ya lo hubieras hecho, ¿no? Y Jesús dice, están dejando a un lado un mandato de la palabra de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre, por algo que también es importante, el templo, pero están restando la importancia a este otro mandato. Entonces, Jesús también muestra cómo ellos le quitaban peso a la palabra, y al final del pasaje, en el versículo 13, Jesús dice, finalmente ustedes están anulando el mandato de Dios. En otras palabras, cuando se agrega a la palabra, cuando se quita a la palabra, la gente, las personas que escuchan, ya no van a poder distinguir qué es la palabra. Un predicador que cada domingo lo que hace es enseñar doctrinas de hombres como si fuera la palabra de Dios, o que lo que hace es restarle importancia a la palabra de Dios, hace que las personas finalmente ya no sepan qué es la palabra de Dios y ya no sepan qué seguir. Entonces, eso es más o menos lo que sucede en Marcos capítulo 7. A ver, muy interesante esto. Ellos se lavaban las manos, o no se lavaban en este caso, y está hablando de una costumbre que es muy interesante porque es muy higiénica, ¿no? Pero hicieron de una buena costumbre doctrina. ¿No es un riesgo en el cual podemos caer? Eso es exactamente el riesgo. Eso es justamente agregar a la palabra. Es una buena costumbre volver la doctrina. Desde la cosa más simple, ¿no? Como, no sé, tener que usar corbata para ir a la iglesia, hasta cosas que pueden parecer muy piadosas, tradiciones que pueden parecer muy, muy valiosas, pero que finalmente no están en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros le agreguemos a la palabra, que no está en la palabra, finalmente puede ser un medio para caer en legalismo. Nuevamente, sin condenar necesariamente las tradiciones. Yo soy bautista y eso es una tradición, e implica muchas tradiciones en términos litúrgicos, en términos de convicciones, pero no, nada de eso puede ser igual a la palabra, ¿no? Nada de eso, ninguna tradición puede ser igual de valiosa, igual de importante a la palabra de Dios, porque entonces estaríamos agregando a la palabra. De una buena costumbre se puede hacer doctrina. He visto muchos casos de que algunos pretenden hacer de su propia experiencia o de la experiencia que escuchan de otros doctrina, cuando es simplemente la experiencia de otros. Sí. Yo me acuerdo en mi infancia o en mi adolescencia, recuerdo mucho que había pastores que decían la hora exacta, el día exacto, el momento exacto en el que creyeron en el Evangelio. Y prácticamente te hacían sentir que si tú no te acordabas del día y la hora, tú no eras un verdadero creyente, ¿no? Y yo crecí con ese temor, porque yo, pues, nunca, yo decía, bueno, yo recuerdo que una vez le pedí al Señor que me salvara, pero no recuerdo exactamente. Y eso yo creo que es una situación muy común para todos los que hemos crecido en un hogar cristiano. Como en el momento exacto que creí en el Evangelio no lo recuerdo. Y entonces estos pastores me hacen sentir que yo no era salvo, y terminaba pidiéndole al Señor que me salvara 10,000 veces porque
no recordaba exactamente la hora y el día. Ahora, acordarse de eso, precioso, maravilloso, pero no lo podemos volver una doctrina como para determinar quién es salvo y quién no lo es. Ujú. Bueno, quédate tranquilo que no te pasa a vos sola. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me acuerdo del año, pero no el día ni el mes. Vale. Nico, menciona un tercer texto que es muy interesante porque explicás el qué y el por qué, y es el de 2 Timoteo 3, 14 al 17, ¿no? Ujú. Aquel momento en el que Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Sí, 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 sí. Y ese pasaje para mí es precioso. Yo lo leí creo que desde el versículo 14, tal vez por cuestión de tiempo, pero unos versículos antes el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo todo el sufrimiento y toda la persecución que viene por predicar la palabra. Y Pablo dice, las persecuciones que sufrí, por ejemplo, bueno, en Asia Menor y todo eso son impresionantes. Y Timoteo ha seguido ese ejemplo. Entonces, en el versículo 14 le dice, pero tú persiste. Hay quienes se desvían, de acuerdo al versículo 13, versículo 12, pero en el versículo 14 Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Entonces, esa exhortación es muy fuerte porque la consecuencia para Timoteo de persistir en la palabra va a ser persecución, va a ser sufrimiento seguramente. Pero Pablo le dice, a pesar de eso, persiste. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Timoteo debería persistir si finalmente eso que ha aprendido lo va a llevar al sufrimiento y a la persecución? Entonces Pablo le da razones a Timoteo para persistir en la palabra. Y la primera razón es que la escritura es la que te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, si no es por la palabra de Dios, que es lo que hablábamos hace un momento, si no es por la predicación de la palabra, la iglesia no va a ser salva. Las personas no van a escuchar el evangelio. De manera que predicar la palabra con precisión es vital. Y por eso Timoteo debe persistir en la palabra. Es como, no te eches para atrás, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente en la palabra, porque ella es la que da la sabiduría que lleva a la salvación. Pero luego le da otra razón. Y esa segunda razón es porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú necesitas la palabra porque ella es útil, tanto para cumplir tu ministerio hacia los demás como para ti mismo, porque tú vas a ser un hombre de Dios preparado gracias a la palabra de Dios. Y la iglesia va a ser corregida, va a ser instruida, va a ser capacitada a través de la palabra de Dios, porque ella es inspirada, es la palabra de Dios. Entonces, por todo eso, persiste, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Vos hablás y decís, me pareció muy interesante este concepto, que hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Y decís, el punto de partida es la palabra de Dios y el punto de llegada es la audiencia a la que me dirijo. Ujú. Sí, entonces eso tiene que ver ya con cómo preparamos un sermón, una predicación, cómo un pastor puede ir un paso a paso. Digamos que hoy estamos en el tiempo de los GPS y para nosotros un GPS es casi que ahora es necesario, ¿no? Sin un GPS casi que no nos atrevemos a salir. Y muchas veces para el predicador es una experiencia similar. Es, bueno, yo quiero predicar, sobre todo los predicadores nuevos, voy a predicar este domingo, pero no sé por dónde empezar. Tengo mi Biblia, tengo el texto, tengo libros, tengo comentarios, tengo cosas, pero no sé qué hacer. Entonces, lo que hacemos es ofrecerle a los predicadores un paso a paso. Y ese paso a paso comienza por el texto y es, bueno, voy a predicar este pasaje bíblico puntualmente, pero estoy pensando en una audiencia particular
No estoy predicándole al aire, no estoy predicándole a alguien hipotético, no estoy predicándole a la audiencia original de la Biblia. Estoy predicándole a esta audiencia, a estas personas que el Señor me dio para pastorear. Y entonces el punto es, necesito empezar en el texto y terminar en mi audiencia. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es todo ese camino de preparación del sermón. Uh-huh. Hay una pregunta que a mí me apasiona hacer, ¿no? Y es si se puede ser fiel al texto y a su vez ser relevante como comunicador del Evangelio. Tremendo. Esa es una pregunta muy, muy importante. Es justamente el balance que queremos mostrar en ese camino de preparación para hacer o construir un sermón. El camino de preparación comienza por la exégesis y luego pasando por la teología y pasando por el Evangelio de Jesucristo, termina con algo que llamamos persuasión. Entonces, digamos que es como un rectángulo y esa primera parte del camino es lo más fiel a la palabra posible. Es la labor exegética para entender qué es lo que el autor quiso decir y a quién lo dijo en su contexto, respetando su lenguaje, la gramática, todo esto. Esa es la parte más objetiva. Pero luego, la última parte, que es lo que llamamos persuasión, es pensar, bueno, y ahora cómo ese mensaje de la palabra voy a comunicarlo a mi audiencia de la forma más clara posible, de la forma más como que pueda impactar, la forma más impactante posible. Tengo que pensar en quién es mi audiencia, tengo que pensar en las aplicaciones que voy a dar, tengo que pensar en el mensaje puntual que ellos van a escuchar. Y todo eso es, digamos, como presentar de forma relevante la palabra. Yo creo que la palabra de Dios no es algo que tenemos que hacer relevante. Ella ya es relevante para nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros tenemos que expresarla de una forma que sea relevante para nuestra audiencia, porque hay que tener en cuenta que eso fue escrito para personas hace miles de años. Entonces, es natural que lo que la primera audiencia escuchó no sea exactamente igual a la necesidad que tiene nuestra audiencia hoy. Pero finalmente la palabra de Dios es en sí misma relevante y nuestro trabajo es simplemente mostrar esa relevancia, es demostrar con claridad lo que ella ya es. Nico, me voy a remitir al pasaje con el que ejemplificaste esto que estás diciendo, porque me pareció interesantísimo, porque además es un pasaje que todos conocemos y como vos bien decías en tu exposición, hasta podríamos citar de memoria, ¿no? Que es Filipenses 4:13, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y hablas de cuánto de mal podríamos interpretar este texto, y esto da razón a lo que estás diciendo vos. ¿Te podés explayar un poquito sobre eso que me encantó cómo lo explicaste? Sí, es cómo vemos que se usa ese pasaje. Es un pasaje que prácticamente se usa como una especie de mantra motivacional, ¿no? Entonces, ponemos esa frase en nuestra puerta para recordar al salir de la casa, hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o en nuestro vehículo, puedo llegar a mi trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar del tráfico, a pesar de todo. Lo tenemos en las camisetas de los equipos de fútbol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es cuando los dos equipos tienen el mismo versículo y entonces la pregunta es quién va a ganar. Y finalmente descontextualizamos completamente ese pasaje, como haciendo pensar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que todo me va a salir bien. Y justamente eso es lo que no significa ese pasaje. Podemos tomar un texto, sacarlo de contexto y transformarlo en un pretexto, ¿no? Podemos hacerle decir al texto cosas que en realidad el texto no dice. Exactamente, ese es el gran problema y finalmente eso es agregar o quitar a la palabra de Dios. Y aquella más que me pareció muy interesante, predicación moralista. ¿Y cuál es el riesgo de este tipo de predicación, no? Sí, la predicación moralista es ese tipo de predicación en el que
simplemente el predicador se preocupa por darle a la audiencia principios de vida, principios morales, acciones que debe hacer. Entonces es una predicación que normalmente hace sentir mal a la gente porque solo están escuchando: tú tienes que hacer esto, tú tienes que vivir así, tú tienes que comportarte de esta manera, tú tienes que cumplir este estándar si tú eres un verdadero cristiano. Y solo se queda en eso. Ahora, los mandatos son parte de la Biblia, ¿no? Y no podemos quitarlos, no podemos pasar por alto que la palabra de Dios, una gran parte de ella es moral y es ética. Hay mandatos que debemos cumplir. Pero la palabra de Dios no es solo eso. Y ahí es donde viene el Evangelio de Jesucristo a jugar un rol esencial, porque si lo dejamos solo a través de la moralidad, pues nadie va a poder ser un verdadero cristiano. Nadie va a poder glorificar a Dios realmente, porque ninguno de nosotros va a poder cumplir un estándar de perfección moral. Entonces viene el Evangelio de Jesucristo a decirnos: por medio de Cristo es que nosotros podemos vivir de una forma piadosa y santa. Cristo pagó por nosotros para capacitarnos, nos ha dado a su Espíritu. Él pagó por nuestro pecado, él capacita a su pueblo para poder vivir de una manera que honre al Señor. Y entonces, cuando entendemos esos pasajes éticos a la luz del Evangelio, hay libertad, como dice 2 Corintios 3, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios ilumina lo que Cristo hizo para nosotros, entonces ahora tenemos libertad y podemos vivir la vida cristiana con gozo, podemos vivir la vida cristiana con paz y al mismo tiempo respetar la santidad y encontrar fuerza espiritual para vivir en santidad y una vida piadosa para el Señor. Entonces, el problema de la predicación moralista es ese, es básicamente restarle el Evangelio a todos esos mandatos y toda esa ética de la palabra de Dios. Los religiosos en tiempos de Jesús hacían esto, ¿no? Demostraban al pueblo que nunca iban a estar a la altura de los 613 mandamientos que tenían, ¿no? Y Jesús los condena y le dice... Tampoco. ¿Cómo? Perdón. No, solo iba a decir que ellos mismos tampoco lo podían cumplir. Claro. Bueno, Jesús le dijo: ustedes atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ni siquiera ustedes están dispuestos a llevarlas consigo, ¿no? Tremendo. Exactamente, ese es el gran problema. Claro. Ese es el gran problema. Y todo predicador que predique de forma moralista, va a llegar el momento en que se va a dar cuenta, o todos se van a dar cuenta, él mismo no está aplicando lo que está predicando, porque nadie va a poder vivir bajo ese estándar puramente moral. Hablas también, Nico, que me gustó mucho esta pregunta, acerca de la reflexión teológica, es decir, cómo se relaciona el pasaje con el Evangelio, o con la totalidad del Evangelio, ¿no? ¿Cómo cabe ese pasaje dentro del Evangelio? Sí, y creo que ese es un punto que creo que muchos predicadores tienden a perder. Es decir, hacemos un buen trabajo en entender el texto y de pronto un buen trabajo en comunicarlo, pero perdemos de vista que esto está relacionado con el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que debe estar relacionado con el Evangelio de Jesucristo? Porque, bueno, entre muchos otros pasajes, Lucas 24, cuando Jesús resucitó, habló con sus discípulos y les decía cosas como: ¿acaso ustedes no han entendido que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara y entrara en su gloria? Y entonces, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas y por los salmos, es decir, por todo el Antiguo Testamento, les mostraba a sus discípulos cómo es que todo hablaba acerca de él. Entonces, toda la Escritura apunta a Cristo, toda la Escritura es acerca de Cristo, toda la Escritura tiene sentido por la obra de Cristo. Y de manera que yo no puedo predicar un pasaje de la Biblia sin pensar qué relación tiene esto con Jesucristo, porque finalmente Cristo es el cumplimiento de esto que estamos hablando. El Antiguo Testamento todo iba apuntando a Cristo, todo era anticipando la venida del Mesías. Y luego el Nuevo Testamento es una reflexión de después que el Mesías vino. Así que
finalmente, si yo predico un texto bíblico sin proclamar a Cristo, lo que estoy haciendo es robándole al texto una parte importante, esencial de su naturaleza, y es esa relación o esa naturaleza cristocéntrica que tiene la palabra de Dios. De manera que tenemos que pensar en cómo hacerlo. Hay muchos predicadores que les da temor hacerlo por hacerlo mal, ¿no? Por el riesgo de hacerlo mal, de espiritualizar la Biblia. Pero realmente el riesgo no debería evitarnos, obstaculizar lo que debemos hacer. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es buscar estrategias legítimas para poder conectar un pasaje de la Biblia con el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué llamas espiritualización? ¿Y qué riesgos esto trae aparejado? Uh-huh. Sí, la espiritualización es todo lo contrario al moralismo. La espiritualización es cuando queremos predicar ideas espirituales, verdades espirituales, a través de pasajes que no están diciendo eso. Entonces, forzamos ideas para que el texto diga lo que nosotros espiritualmente queremos que diga, ¿no? Y puede ser con una buena intención. Para mí el ejemplo más cómico y más típico es el cordón rojo que usó Rahab para dar una señal a los espías o a todo el ejército de Israel cuando iban a atacar Jericó, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo típico. Ese cordón rojo, como es rojo, entonces representa la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo estaba protegiendo la casa de Rahab, y esa es como la predicación más espiritualizada que he escuchado en la vida, y es la idea de tomar simplemente por el hecho de que es el color rojo, esta es la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que el texto no está diciendo eso originalmente. Es decir, el texto no se está enfocando en el cordón rojo, el texto no se está enfocando en el color del cordón, de manera que lo que estamos haciendo es forzando una idea que puede sonar muy espiritual, puede sonar muy interesante, puede sonar incluso piadosa, ¿no? Como hacer que la gente, wow, se asombre y todo esto, pero en realidad no es lo que está diciendo el texto, y es un riesgo muy grande. Si moralizar el texto es robarle la cruz al pasaje, entonces espiritualizar el texto es robarle la historia al pasaje, porque entonces ya no estamos pensando en lo que el autor quiso decir, solo estamos pensando en ideas espirituales que se nos ocurren y luego imponérselas al texto. Uh-huh. Y mencionaste en un momento el concepto de la persuasión, ¿no? ¿A qué llamas exactamente persuasión? Y permitime preguntarte esto. Cuando intentamos persuadir al otro, ¿no corremos el riesgo? Nosotros usamos una expresión acá, no sé si vos la conocés, y es el concepto de dar manija. Ajá, ok, no lo había escuchado, pero bueno, ya me imagino para dónde es va. cuando intentás persuadir al otro y das manija hasta que intentás que eso se logre. Cuando intentamos persuadir, ¿no corremos el riesgo de manipular? En todo lo que hacemos en la predicación, corremos el riesgo, ¿no? Corremos el riesgo para bien o para mal, ¿no? Es decir, corremos el riesgo de hacer que la exégesis sea demasiado importante. Corremos el riesgo de pensar de forzar el evangelio. Entonces, lo que hablábamos hace un momento de la espiritualización. Yo valoro mucho predicar el evangelio de Jesucristo y entonces voy a meter el evangelio a la fuerza. Eso es un riesgo. Ahora, con la persuasión. ¿A qué nos referimos con la persuasión? Es fundamentalmente la intencionalidad de convencer a mi audiencia de lo que estoy diciendo. Y eso es natural. En este momento yo estoy tratando de convencerlos de que la persuasión es válida, ¿no? Todo lo que hacemos es con el objetivo de convencer a otros. Es imposible que un predicador se pare en el púlpito sin el deseo de convencer. Cuando alguien le predica el evangelio a otro, está queriendo convencerlo del evangelio. Entonces, el problema no es querer convencer, el problema es cómo convencemos. Y ahí es donde damos manija, ¿no? O manipulamos a la persona. Entonces, bueno, yo voy a convencer a esta gente con la música. Voy a hacer un show tremendo y voy a hacerlos llorar y voy a
hacer que se acuerden de su infancia y todo eso, y con eso voy a traerlos al Evangelio. Bueno, esa no es la mejor manera de convencer, porque no hay argumentos bíblicos, no hay verdades sólidas que sustenten esa convicción. Pero si yo trato de convencerlos, porque la palabra de Dios dice esto, porque Jesús enseñó esto, porque Jesús resucitó de entre los muertos y por eso todos deberían creer en el Evangelio, entonces el método cambia. Y ese método hace que la persuasión sea válida. Entonces, persuasión es fundamentalmente el interés, la intencionalidad de querer convencer a mi audiencia de lo que está diciendo la palabra de Dios. Y la forma es justamente con técnicas de comunicación que permitan que las personas entiendan y que se sientan persuadidas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos citar a Agustín de Hipona. Agustín era fue un predicador que antes de llegar a ser creyente eh, era entrenado en retórica clásica. Y este hombre era experto en hablar en público. Y, y él escribió en un libro que se llama De la doctrina cristiana, de la importancia de buscar convencer y que nuestra predicación no sea solamente teoría, enseñanza, como una clase, sino que también queremos impactar las emociones de las personas, queremos también impactar la voluntad de las personas, pero por supuesto hacerlo de forma legítima. Entonces, la persuasión, digamos que históricamente tiene varios elementos que son muy válidos y que no son manipulación. Bueno, estamos recibiendo algunos mensajes, vamos a leerlos. Bendiciones, estamos viendo desde Pilar, Buenos Aires, nos dice la familia Sánchez. Allí está apareciendo el número de contacto. Muy bueno el tema de hoy, bienvenido al pastor de Colombia. Que Dios les bendiga y nos mantengamos firmes en la fe, nos dice Vladimir Viera desde Posadas Misiones. Mencionabas, Nico, a San Agustín, y San Agustín decía que el propósito de la predicación era triple, ¿no? Decía que era enseñar, me gustó mucho este concepto, era deleitar y era mover. Sí, y en realidad Agustín lo está tomando de un hombre que se llamaba Quintiliano, que fue uno de los proponentes de la retórica clásica. Y básicamente la idea es que Agustín tomó esas ideas de retórica y las aplicaba a la predicación. Y él tiene una frase que me encanta y la uso bastante en los talleres que doy, y él decía algo así como, si la elocuencia la usan para el mal, ¿por qué nosotros no la podemos usar para el bien y para el bien de la verdad? O algo así es que él decía. Entonces, él planteaba la idea de la elocuencia es algo que tenemos naturalmente como seres humanos, y la pregunta es, ¿por qué no podemos usarla para que otros crean en la palabra? Podemos ver a Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo era un hombre que pensaba muy bien en cómo decía las cosas de la forma más clara y de la forma más impactante posible. Entonces podemos ver su sermón en Atenas, ¿no? Es un sermón totalmente contextualizado, pensando en su audiencia, cita a un autor de los griegos, trae a la mente de su audiencia cosas que filósofos han enseñado. Es decir, es un sermón tremendo, que se nota que Pablo pensó muy bien para predicarlo y que está usando elementos de retórica. No, él no simplemente se para y abre la Biblia y explica la Biblia, sino que él piensa, ¿cómo voy a comunicar esto para que ellos entiendan y para que se convenzan de que esto es verdad? Tremendo. Lo que estás diciendo me da pie a la siguiente pregunta, y es la manera de comunicar el Evangelio. Depende de qué audiencia tenemos delante, ¿no? No es lo mismo si estamos hablando con los griegos como hablaba Pablo, ¿no? Con esa erudición que le caracterizaba, a si le estamos hablando a jóvenes, adultos mayores, a personas muy formadas o a personas menos formadas.
Claro, claro. Lo que nunca va a cambiar es el contenido del Evangelio, pero la forma en la que lo presentamos tiene que variar. Y eso lo podemos ver claramente en la Biblia. En el libro de Hechos vemos a Pedro predicando el Evangelio, a Pablo predicando el Evangelio, vemos a Esteban predicando el Evangelio, vemos a muchos personajes bíblicos predicando el Evangelio y claramente cada uno lo hace de una forma diferente de acuerdo a su audiencia. Esteban, por ejemplo, en su discurso antes de ser apedreado, citó la Biblia una y otra vez y traía a colación un montón de historias bíblicas porque pues le está hablando a judíos. Pero para traer otra vez el ejemplo de Atenas, Pablo ya no hace eso en Atenas porque de pronto no tenía mucho sentido, pero Pablo sí aprovecha otros elementos de su contexto para predicar el evangelio. Entonces, naturalmente, va a ser muy distinto predicarle a una audiencia tan variada como una iglesia, ¿no? En donde hay quienes saben mucho, saben poco, hay nuevos, hay antiguos, en fin, o predicarle a un grupo de pastores es otra cosa, o predicarle a mis hijos que son pequeños y explicarles el evangelio va a ser una forma muy distinta. Entonces, tenemos que ser sensibles a esa diferencia contextual. Uh-huh. Dicen los especialistas que si lo que estás comunicando es muy impactante, alguien te podría seguir durante 45 minutos. Yo supongo, porque tengo adolescentes, hijos, que esto en esta nueva etapa que estamos viviendo va a costar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que durar un sermón? Nico, ¿qué te parece? Es compleja la respuesta, ¿no? Tremendo. Sí, 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 esa pregunta es muy común, y me parece una pregunta muy interesante porque definitivamente el que la hace es porque está pensando en su audiencia. Entonces, yo creo que va a depender. Definitivamente no podemos decir un sermón tiene que durar tanto tiempo. Sin embargo, algo que un predicador debe reconocer y recordar es que en un buen sermón no depende del tiempo. Es decir, un buen sermón no tiene que durar 40, 45, 50 minutos o 60 minutos para ser buen sermón. Y muchos predicadores parece que tienen ese estándar, ¿no? Si yo no predico una hora, entonces no estoy predicando la Biblia fielmente o algo así. Y no, no es verdad. Yo puedo comunicar el mensaje de un texto bíblico en 15 minutos. Yo puedo comunicar el mensaje en un texto bíblico en 25 minutos, en 35 minutos. Entonces todo va a depender de lo que queremos lograr o la audiencia que tenemos enfrente. Yo personalmente predico normalmente 35 minutos en la iglesia donde pastoreo. He visto que es suficiente el tiempo para producir un impacto en la vida de las personas, para que ellos entiendan el pasaje bíblico y las verdades bíblicas. Sí, de pronto no voy a entrar en todos los detalles, pero sí voy a abordar el mensaje central y voy a poder aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Está bien, hay un pastor que aprecio mucho y él predica 15 minutos o algo así. Es anglicano, entonces digamos que hay una liturgia diferente, pero son un sermón de 15 minutos y yo he escuchado sus sermones y son buenos sermones. Son predicaciones que edifican y que realmente impactan. Entonces, creo que el tiempo no es determinante. Lo que es importante es que el predicador sepa, pueda manejar con claridad y con precisión el mensaje que está dando para que pueda darlo ya sea en 20 o en 40 minutos. Uh-huh. Nico, ¿por qué algunos mensajes nos impactan y otros mensajes pasan totalmente desapercibidos? ¿Tendrá que ver con el predicador o tendrá que ver con su audiencia? ¿O con ambas cuestiones? Bueno, yo creo que justamente para darle un vuelco a esto importante y recordar algo que no podemos olvidar, es que la predicación es una obra del Espíritu Santo. Y eso es fundamental para que un sermón tenga impacto en la persona. Yo creo que nosotros podemos medir
que nosotros, es decir, podemos medir cuánto entendemos el texto y qué tan bien hemos preparado el sermón, cómo hemos sido de intencionales en usar herramientas que nos van a ayudar a comunicar con precisión la palabra de verdad, pero finalmente el impacto que tiene la gente no vamos a poder medirlo, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué un sermón impacta a una persona? Puede ser por el predicador, porque fue elocuente, puede ser por la audiencia, porque de pronto esa persona estaba pasando por un momento en el que ese sermón, ese mensaje era importante para su vida, ¿no? Entonces ahí ya también depende mucho de cada persona. Pero finalmente, si yo pienso, bueno, ¿cómo puedo categorizar esto de una manera más amplia? Pues es la obra del Espíritu Santo. Y cada persona seguramente es impactada por un sermón de una manera diferente. Yo he podido ver en mi propio ministerio esto muchas veces y todo predicador seguramente lo ha visto, como un sermón que uno sintió como, no salió tan bien como yo esperaba. Alguien se acerca y me dice, pastor, ese sermón fue muy importante para mí. O una vez que yo predicaba y me sentía, mejor dicho, como si estuviera predicando el mejor sermón de mi vida y me di cuenta que no tuvo tanto impacto como yo pensaba. Y finalmente son cosas que ya no podemos dominar. Eso yo creo que da mucha libertad y tranquilidad al predicar también. Saber que esto es la obra del Espíritu Santo y el impacto lo va a generar Él, más que nosotros. Nosotros podemos apoyar, hacer algo que ayuda y que es muy útil. Y entre mejor lo hagamos, posiblemente será mejor. Pero finalmente es la obra del Espíritu Santo y eso ya no podemos controlarlo. Nico, me quiero despedir pensando en un pensamiento que dio un gran predicador al que admiro, que dijo que todo predicador tiene que tener sus dos manos ocupadas. En una debe tener el texto bíblico y en la otra el diario del día. Debe tener la capacidad de aplicar las verdades eternas a la vida cotidiana, ¿no? Y creo que nos queremos ir con ese desafío, ¿no? Totalmente, debemos ser fieles a la palabra y esforzarnos por ser relevantes para la gente. Que el Señor te bendiga, gracias por este tiempo, es un gusto haber hablado con vos. Gracias a ti. Que el Señor te Igualmente, bendiga gracias. en todas las cosas, en todas las cosas. Gracias. Un abrazo a la distancia. Bueno, gracias. Nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, mañana 21 horas. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.